Pensemos en esto por un momento. ¿Puede el teatro ser un arte puro? O sea, tan controlado y preciso como la escultura o la música. A principios del siglo XX hubo un visionario llamado Edward Gordon Craig que creía que no solo podía, sino que debía hacerlo. Y para lograrlo, propuso una revolución que iba a cambiar el escenario para siempre. Para entender la magnitud de lo que Craig proponía, primero hay que sentir la esencia del teatro. El gran actor Jean-Louis Barrault lo describió de una forma preciosa, como un acto de amor colectivo, algo efímero, mágico. Pero a finales del siglo XIX, esa magia estaba, en opinión de Craig, completamente ahogada por el caos y la imitación. El teatro estaba en crisis, y él creía saber exactamente por qué. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Para Craig, el primer problema, y el más profundo, era la crisis del realismo. Como actor y director, él veía un teatro que estaba obsesionado con copiar la realidad de la forma más literal posible, pero que en ese proceso había perdido por completo su alma. El escenario se había vuelto un simple espejo, en lugar de ser una fuente de verdadero arte. El epicentro de su crítica era el propio actor. Craig lo veía como un material imperfecto, como un esclavo de sus propias emociones y de su vanidad. En lugar de una obra de arte controlada, su actuación era, y estas son sus palabras, una serie de confesiones involuntarias. O sea, el actor no creaba, simplemente sentía en público. Y para Craig, el arte no podía nacer del accidente o del caos emocional. En resumen, la visión de Craig era que el teatro estaba totalmente fragmentado. Era un sombrío caos. Por un lado teníamos al actor impredecible, por otro, decorados que solo eran una copia barata de la realidad. Y por encima de todo, la tiranía del texto del dramaturgo, que lo dictaba absolutamente todo. Cada elemento iba por su cuenta, y eso impedía que el teatro se convirtiera en un arte unificado y autónomo, como lo son la música o la pintura. Frente a este caos, la solución de Craig fue igual de radical: centralizar todo el poder creativo. Él se imaginó una nueva figura, un artista que lo orquestara todo, cada elemento del escenario. Y así fue como nació su concepto del director como el único y verdadero artista del teatro. A esta figura, Craig la bautizó como el régisseur. Ojo, no era un simple organizador de escena, era el artista maestro, el capitán del barco escénico. Imaginemos a un pintor con una paleta que no solo tiene colores, sino también luz, movimiento, sonido y hasta el silencio. El régisseur usaría todos estos elementos para componer una obra de arte total, donde cada pieza obedeciera a una única visión. Para que nos hagamos una idea de lo revolucionaria que era esta idea, el propio Craig escribió un diálogo en su libro del arte del teatro. En él, un aficionado un poco escéptico le pregunta directamente esta nueva figura del director. Y la respuesta es, básicamente, una declaración de independencia. Para Craig, el verdadero arte del teatro no estaba en la literatura, no estaba en las palabras del autor, sino en la visión del director. En el momento en que el regisseur dominara el movimiento, el ritmo y la luz, el texto pasaría a ser, en el mejor de los casos, un elemento más. Por fin, el teatro dejaría de ser un sirviente de la literatura para convertirse en un arte con derecho propio. Pero claro, si el director es el artista supremo, necesita materiales que sean perfectos, obedientes. Y esto nos lleva al mayor obstáculo de su visión, el actor humano, ese ser caótico, emocional. La solución de Craig a este problema es, hasta el día de hoy, su idea más famosa y sin duda la más controvertida. Su solución fue la supermarioneta, o en alemán, Übermarionette. Y aquí es crucial entender algo. No estaba hablando de un simple títere. Se refería a un actor ideal, una figura despojada de ego y de emociones accidentales, un ser que el director pudiera moldear con una precisión total, como un escultor moldea la arcilla. El objetivo no era imitar a un ser humano, sino crear un símbolo puro, capaz de transmitir grandes ideas sin el ruido de la personalidad. Esta cita suya resume perfectamente su filosofía. Craig creía que de la materia muerta, o sea, inanimada y controlada, podía surgir una vida artística mucho más pura y verdadera que la del actor de carne y sangre, cuya vida era biológica, accidental y, por lo tanto, para él, antiartística. Para medir el terremoto que supusieron estas ideas, solo hay que mirar a su gran contemporáneo, Konstantin Stanislavski. Mientras Stanislavski le pedía al actor que buceara en sus propias emociones para reproducir la verdad en el escenario, Craig le pedía que las eliminara para sugerir una verdad superior, una verdad simbólica. Uno buscaba la vida interior, el otro, la forma exterior perfecta. Son los dos polos que definirían el gran debate teatral durante todo el siglo XX. Entonces, ya tenemos al director como artista y al actor como símbolo. Solo faltaba una pieza en la revolución de Craig, el propio escenario. Ya no podía ser un simple telón de fondo.
Tenía que convertirse en un elemento vivo, activo, de la creación. Esto era precisamente lo que Craig detestaba. Un escenario que era poco más que un cuadro bonito. Telones pintados que ilustraban un lugar de forma literal y muy pasiva. Era un simple contenedor para la acción, un espacio muerto sin ninguna capacidad de expresión propia. Y en contraste, aquí tenemos la visión de Craig. El escenario deja de ser un fondo para convertirse en un participante activo. Él se imaginó una arquitectura dinámica, con volúmenes, paneles móviles y plataformas que, al interactuar con la luz, podían crear atmósferas y evocar emociones por sí mismos. En esencia, el espacio mismo se convertía en un actor más. Así, el teatro se transforma en una composición abstracta. El objetivo ya no es imitar un bosque, sino sugerir la esencia de un bosque usando líneas, luz y movimiento. El escenario se convierte en una poderosa máquina de símbolos diseñada para evocar ideas directamente en la mente del espectador. Pero bueno, la pregunta es, ¿se quedaron estas ideas solo en el papel? Aunque la supermarioneta nunca llegó a reemplazar literalmente al actor, el legado de esta revolución fue inmenso. Las ondas de choque de la visión de Craig se sintieron en todos los escenarios del mundo y redefinieron el teatro para siempre. Un ejemplo brillante de esto es el trabajo del director ruso Vsevolod Meyerhold. Sus famosos escenarios constructivistas eran la materialización de las ideas de Craig. No eran decorados, sino máquinas para la actuación. Eran estructuras dinámicas y funcionales, un espacio vivo que servía a la visión artística total del director, justo como Craig lo había imaginado. Al final, el legado de Craig es el propio lenguaje del teatro moderno. La idea de que el director es la fuerza creativa central, que la escenografía y la luz no son decoración, sino artes en sí mismas, y sobre todo, que la meta es una experiencia simbólica y unificada, todo esto que hoy damos por sentado nació de su visión revolucionaria. Al final del día, la pregunta fundamental de Craig sigue resonando hoy. Si el teatro es movimiento, color y ritmo, ¿cuáles son sus verdaderos límites? Al liberarlo de la simple imitación de la realidad, no solo cambió la técnica, sino que nos obligó a preguntarnos por la esencia misma de lo que el teatro puede y debe ser. Y esa es una pregunta que gracias a él sigue abierta.